Buenas noches, mi nombre es Edgar Miranda y vengo a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales homogéneas. La ecuación de diferencial homogénea que vamos a tratar hoy es la que tenemos presente, que se lee como x por y' va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Para iniciar con este tipo de ecuación diferencial, lo primero que tenemos que hacer es despejar a la y' que tenemos del lado izquierdo y colocarlo hacia el lado derecho. Al tener ya despejada la y', vamos a iniciar un proceso de sustitución, el cual vamos a tomar nuestra y' y la vamos a convertir como f de t de x, t de y. Lo cual nos indica que en todo valor donde tengamos x y donde tengamos y, vamos a sustituir el valor t multiplicándolo de la siguiente forma. Luego de tener sustituido el valor t de x en cada una de nuestras variables, vamos a realizar ahora el proceso de potencia que nos indica la operación. Luego de tener el proceso de potencia allí solventado, tenemos que aplicar un factor común en el valor t cuadrado para con ello poderlo sacar de la raíz. Al tener hecho el factor común por propiedad de potencia, todo número elevado al mismo valor de la raíz sale como valor propio. Por ende nos quedaría de la siguiente forma. Al tener el mismo valor en el numerador como en el denominador, siendo en este caso t que multiplica a la raíz y t que multiplica a x, ambos elementos van a ser simplificados, quedando como resultado de la operación el mismo valor de la ecuación despejada del inicio. Por consiguiente, podemos decir que cuando sustituimos t tanto en x como en y, conseguimos el mismo valor de cuando tenemos y' al inicio. Por ende, podemos decir que por lo tanto la ecuación es homogénea. Como ya hemos enfatizado que nuestra ecuación diferencial sí es homogénea, tenemos que proseguir con la resolución del ejercicio. Para poder realizar el ejercicio, el valor y' lo vamos a convertir directamente a diferencial de y sobre diferencial de x, de la siguiente manera. Esto obviamente partiendo desde la ecuación diferencial original. Luego de que hemos vuelto nuestra y' a versión derivada de y sobre derivada de x, vamos a pasar de la manera estándar de la ecuación a la manera diferencial de la siguiente manera, llevando el diferencial de x que tenemos acá abajo a multiplicar a la raíz de x cuadrado y cuadrado que tenemos al lado derecho, de la siguiente forma. Ahora procedemos a despejar el diferencial de y. Para con esto tener nuestra x en la parte del denominador de la raíz y así poder aplicar propiedades para llegar a una
ecuación diferencial de variable separable. Luego de que hemos despejado nuestra diferencial de y, a lo que vamos a proseguir es a simplificar los elementos que tenemos al momento de despejar nuestra variable. Con esto vamos a, por propiedades de raíz, a introducir de nuevo nuestra x dentro de la raíz, quedando de la siguiente forma. Al tener de esta manera el x cuadrado dentro de la raíz, vamos a aplicar propiedades de fracciones para simplificar los dos x cuadrados que tenemos acá, y de esta manera queda de la siguiente forma. En este momento ya tenemos casi el variable separada, pero tenemos una condición, que es que en esta raíz tenemos dos variables que son x y y. Primero que esto, vamos a aplicarle una propiedad de potencia para que el cuadrado sea general para ambos elementos. Al tener este caso, nos damos cuenta de que la función más accesible o la más fácil de atacar es la que tenemos multiplicando el diferencial de y, debido a que es un 1. Como esa es la función más fácil de atacar, vamos a aplicar nuestro cambio de variable en base a la variable y, diciendo que y va a ser igual a u por x. Al derivar estas funciones, decimos que el diferencial de y va a ser igual a por derivadas de u de dos funciones multiplicables, nos va a quedar u diferencial de x más x diferencial de u. Este cambio de variable que acabamos de aplicar, ahora lo vamos a sustituir dentro de nuestra ecuación diferencial que ya teníamos despejada, quedando de la siguiente manera. Hay que recordar que donde estaba y, ahora vamos a colocar u por x. Si nos podemos dar cuenta, acá tenemos un x que multiplica y un x que divide. Esas dos x las podemos simplificar. De esta manera ya quedaría prácticamente nuestra variable dividida. Ahora sencillamente tenemos que unir los términos semejantes, que en este caso serían el u diferencial de x con la raíz que tenemos a este lado multiplicando el diferencial de x. Eso lo haríamos pasando este elemento para este lado, restando. Ahora lo que vamos a hacer en este término es aplicar factor común para los dos diferenciales de x para que quede en un solo factor. Ya que tenemos este caso, lo que vamos a hacer es llevar todos los términos de la misma
categoría con su homólogo. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que tenga u lo vamos a pasar a lo que está con el diferencial de u, y todo lo que tenga x va a pasar con el diferencial de x. Para esto vamos a aplicar vamos a pasar a este lado a dividir el diferencial de u, y vamos a pasar a este de aquí a dividir el diferencial de x. Si nos damos cuenta, en este momento podríamos mucho decir que en este lado de la ecuación tenemos ya para resolver por parte de integración, pero cuando aplicamos la integral a ambos lados de la igualdad, nos queda que este lado es una integral inmediata que nos va a dar logaritmo neperiano del módulo de x más c, pero de este lado, viéndolo simplemente, podríamos decir que tenemos una sustitución trigonométrica debido a que tenemos una raíz de acá abajo, pero en ese momento estaremos equivocados, debido a que acá, para poder resolver inicialmente, tenemos que aplicar una racionalización, o lo que también llamamos como conjugada, lo cual haremos de la siguiente manera. Hay que recordar que la racionalización no es más que multiplicar el factor que tenemos acá presente por en numerador y denominador por el mismo elemento, pero en vez de estar restando lo vamos a poner sumando. Esto con la finalidad de, en la parte del numerador, generar una diferencia de cuadrado, lo cual nos va a eliminar la raíz que se supone que nos está causando algún problema dentro del ejercicio. Hay que recordar que es una diferencia de cuadrado, no puede quedar un más, tiene que quedar un negativo. En el denominador sí quedará un más porque el denominador no cambia. Como nos damos cuenta, este cuadrado es el homólogo de la raíz, por lo tanto, son contrarios, por lo tanto se eliminan, quedando en la parte del numerador una función lineal, que quedaría de la siguiente manera: 1 más u cuadrado menos u cuadrado entre la raíz de 1 más u cuadrado más u. Si nos damos cuenta, el término u cuadrado lo tenemos tanto en suma como en resta, por lo tanto ellos se simplifican, quedándonos una función mucho más maniobrable, que sería 1 entre la raíz de 1 más u cuadrado más u, que este es el término que vamos a sustituir acá abajo. Ahora pues tenemos que simplificar esta racionalización que realizamos en el paso anterior, aquí en la parte del denominador de la integral, que quedaría de la siguiente manera. Por propiedad de la fracción de una fracción, nuestro denominador va a pasar a quedar en el numerador. Si nos podemos dar cuenta, ahora tenemos una integral que podemos separar en dos integrales diferentes, la cual nos va a quedar una integral por sustitución trigonométrica, que es esta que tenemos acá, más una integral inmediata, que es la que tenemos acá. La parte de la integral por sustitución trigonométrica la vamos a llamar A, la cual vamos a separar la vamos a realizar por separado, y la integral inmediata nos va a dar automáticamente u cuadrado sobre 2 más c, pero como el ejercicio es uno solo, solamente vamos a necesitar una constante y ya la colocamos a este lado. Podemos dejar este lado sin constante, o tendríamos que colocar aquí constante 1 y acá colocarle constante 2, pero por ahora vamos a tomar que una sola constante.
Ahora, para resolver la integral a, vamos a decir que nuestra integral va a ser igual a 1 más u cuadrado diferencial de u, a la cual le vamos a aplicar un cambio trigonométrico o sustitución trigonométrica, la cual vamos a decir que u va a ser igual a la tangente de θ. Entonces, ahora diferenciando, para generar nuestro diferencial, quedaría diferencial de u va a ser igual a la secante cuadrado de θ diferencial de θ. Por si acaso nuestra integral nos llegara a dar un valor que nos diera θ en el resultado, podremos despejar θ directamente diciendo que θ es igual a la arcotangente de u, o sería también tangente a la menos 1 de u. Aplicando el cambio trigonométrico dentro de nuestra integral, nos quedaría de la siguiente forma. Integral de la raíz de 1 más, hay que recordar que donde estaba u, ahora vamos a colocar tangente de θ, tangente cuadrado de θ, debido a que la u estaba al cuadrado, y el diferencial de u lo vamos a llamar ahora secante cuadrado de θ diferencial de θ. Al tener este paso ya tenemos casi la integral resuelta. Ahora debemos realizar el proceso interno, que es una propiedad trigonométrica, la cual nos dice que 1 más tangente cuadrado de θ se nos convierte en secante cuadrado de θ, quedando de la siguiente manera. Como tenemos dentro de la raíz un elemento al cuadrado, tanto la raíz como el elemento al cuadrado se simplifican, quedándonos solamente secante de θ. Haciendo ahora multiplicación de funciones, nos está quedando dentro de la integral la secante cubo de θ diferencial de θ. Y como debemos recordar, esta integral es una integral cíclica por partes. Por motivo de que este ejercicio es referente a ecuaciones diferenciales y no a integración indefinida, nos vamos a ahorrar el procedimiento de realizar la secante cubo de θ diferencial de θ para dar automáticamente la respuesta de la misma, que sería entonces sería la secante de θ por tangente de θ entre 2 más el logaritmo neperiano del módulo de la secante de θ más la tangente de θ entre 2 más la constante de integración. Al haber sacado ya esta integral, debemos recordar que anteriormente hicimos una sustitución trigonométrica o un cambio trigonométrico, el cual tenemos que devolver, quedando de la siguiente manera. Por lo tanto, nuestra devolución del cambio trigonométrico lo vamos a realizar a través de una simbología trigonométrica, la cual es un triángulo, y quedaría de esta siguiente forma. También tenemos que recordar que la secante de θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la tangente de θ es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, con trigonometría básica. Entonces, para devolver nuestro cambio de variable, tenemos que recordar cuáles son las partes también de un triángulo, que tenemos que recordar que la parte más larga de un triángulo rectángulo es la hipotenusa, el lado que está opuesto al ángulo en acción es el opuesto, y el que está por lo tanto el que podemos descartar o el que falta sería el adyacente. Entonces, dando ya respuesta a la devolución del cambio trigonométrico, nos quedaría que da de esta manera, diciendo a, que hay que recordar que nuestra integral principal la llamamos a, nos da de la siguiente forma. La tangente de θ, tenemos que recordar que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto es u y nuestro cateto adyacente es 1. Por lo tanto, u entre 1 nos está dando u.
Nuestro secante de θ es hipotenusa, que es esta raíz entre el cateto adyacente, que es 1, por lo tanto nos quedaría solamente la raíz. Entre 2 porque ya lo teníamos dividido entre ese valor. Sumamos de nuevo. Ponemos el logaritmo neperiano, como viene dando ahí, colocamos el módulo y volvemos a colocar esta misma respuesta, pero en vez de multiplicado, como tenemos acá, lo vamos a colocar sumado. Hay que recordar que la secante es esta raíz que está acá, más la tangente, que es este u que está acá. Cerramos nuestro módulo y colocamos el 2 que está dividiendo. Sumamos c. Ya con esto hemos devuelto nuestro cambio trigonométrico. Ahora que ya tenemos el valor de a, tenemos que copiar nuestras integrales originales para dar respuesta así a nuestra ecuación diferencial, la cual nuestra integral original nos decía que era la integral de la raíz de 1 más u cuadrado diferencial de u más la integral de u diferencial de u, a la cual ya habíamos dado respuesta, era igual al logaritmo neperiano del módulo de x más c, la cual esta también era respuesta de una integral. Ahora colocaremos la respuesta tanto de esta integral como de esta integral directamente. Recordemos que la respuesta de esta integral, que esta es a, la tenemos acá arriba. Entonces diremos que nuestra integral principal nos va a dar entonces u raíz de 1 más u cuadrado entre 2 más el logaritmo neperiano del módulo de la raíz de 1 más u cuadrado más u entre 2 más la integral de esta más el valor de esta integral, que sería u cuadrado entre 2 igual a el valor que tenemos ya de este lado integrado, que es el logaritmo neperiano del módulo de x más la constante de integración. Ahora tenemos que recordar que a inicio de ejercicio también habíamos hecho un cambio de variable que nos decía que y era igual a ux. Ahora tenemos un montón de u, pero no sabemos cuál es su valor. Entonces tenemos que despejar el valor de u del que tenemos acá. Entonces decimos que u va a ser igual a y sobre x. Entonces en todo lugar donde tengamos una u vamos a colocar y sobre x. Por consiguiente vamos a devolver el cambio de variable. Nos queda u, como va a quedar una división de y sobre x por propiedad de fracción, la x que queda de división podemos colocarla directamente en el denominador, quedándonos entonces y en el numerador multiplicado por 1 más, abrimos paréntesis porque esto es una u, volvemos a colocar y sobre x. Y sobre x elevamos al cuadrado, cerramos la raíz. Y en el denominador tenemos entonces 2 por la x que venía en la u que estaba aquí. Más el logaritmo neperiano del módulo de esta raíz nos queda igual que esta que tenemos acá. La raíz de 1 más y sobre x al cuadrado más, y esta u va a quedar igual que esta que está aquí, solo que como esto está dentro de un módulo no se ve afectado por este 2 que está abajo, por lo tanto nos va a quedar y sobre x. Cerramos el módulo, dividimos entre 2. Por acá tenemos otra u más, por lo tanto nos va a quedar entre paréntesis y sobre x al cuadrado entre 2 e igualamos a este valor que, como podemos ver, no tiene u, así que lo copiamos tal cual como está. Ahora sencillamente vamos a aplicar propiedades matemáticas y artificios matemáticos para ver este ejercicio de una manera más sencilla. Este lado ya quedó perfectamente estable, así que lo copiamos totalmente igual. Y1. De este lado vamos a realizar un mínimo común múltiplo para que quede la x como denominador común de todos. Por lo tanto va a quedar una x multiplicando a esta raja y de acá al lado. Esta de aquí arriba es una y. Más x entre x. Bueno, esta también es una y. Cerramos el módulo, dividimos entre 2 y de este lado sumamos también
Recordamos que este está siendo elevado al cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. Así que vamos a elevar al cuadrado ambos. Y esta x, como estamos haciendo como de este lado, que pusimos la x directamente abajo, también vamos a poner la x directamente abajo, pero al cuadrado, debido a que está siendo elevado al cuadrado por esta potencia que tenemos acá. Entonces nos va a quedar y cuadrado entre x cuadrado. Va a ser igual a el logaritmo neperiano del módulo de x más c. Bueno, ya con esto tenemos resuelto nuestro ejercicio de ecuación diferencial homogénea. Espero que les haya servido. Hasta pronto.